compartir una reflexión de la palabra. El tema de este día es Dios proveerá. Dios proveerá. Quiero leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del versículo 3 en adelante. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y el versículo 6 dice: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Gloria a Dios. Qué maravillosa palabra hemos leído. Dios proveerá es el tema de este día, ¿verdad? Es importante estos textos que hemos leído. Dios le habla a el profeta Elías, y Elías se para frente a uno de los reyes más malos que han existido a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, como es el rey Acab. Y quiero decirles que en los momentos previos que Elías le diera esta predicción al rey Acab, sucede que Dios ha dado esa predicción, y la pregunta es: ¿por qué Dios le pide a Elías que le diga al rey Acab que no va a llover y que no va a caer rocío en ese lugar por un tiempo? Yo quiero hacer un paralelo en el tiempo previo para poder compararlo con el tiempo que nosotros estamos viviendo. Hoy en día muchas personas se hacen la pregunta: ¿por qué Dios permite lo que está sucediendo? ¿Por qué Dios permite esto de la pandemia? Alrededor del mundo miles de muertos, pero muchos se preguntan y dicen: bueno, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué permite que mueran muchas personas alrededor del mundo? Y la respuesta yo quiero dárselas a la luz de la palabra, y es que hay momentos donde el ser humano, con sus acciones, con su actuar, irrita el corazón de Dios. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, pero llega un momento en que el corazón de Dios se irrita. ¿Y por qué Dios manda a Elías a pasar una cuarentena al arroyo de Kerit? Y le dice: vas a irte al arroyo de Kerit y vas a estar ahí por un tiempo, pero le dice el Señor: yo voy a proveer. Y le dice: hay suficiente agua para que bebas del arroyo. Y por la alimentación, le dice el Señor: no te preocupes, yo ya di las órdenes a los cuervos para que ellos te lleven carne y pan en la mañana y carne y pan por la tarde. Extraordinario. Vemos un cuadro maravilloso. Dios proveyendo a Elías en su tiempo de cuarentena en el arroyo de Kerit. Dios lo aparta porque Dios sabe que no va a llover por un tiempo. Y el que no llueva es significado que hay sequía. Y si hay sequía significa que no hay alimentos. No hay alimentos, los alimentos se escasean, el agua se escasea. Entonces Dios le da la orden: vas a decirle esto al rey Acab. Pero le dice el Señor: te vas a ir a vivir al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. La pregunta, amigos y hermanos, es: ¿por qué Dios toma esa decisión tan drástica de decirle que no va a llover por un tiempo, que ni siquiera rocío va a caer? Y yo quiero hacerles un paralelo
y llevarlos a el trasfondo histórico de por qué es que Dios manda en cuarentena al profeta Elías, viéndolo de esa manera, y por qué Dios evita que caiga la lluvia en ese lugar. Y es que, amigos y hermanos, hay una razón sustentable, y yo quiero hacerles un trasfondo histórico para que usted me comprenda, y después voy a hacerles el paralelo con los tiempos que estamos viviendo. La pregunta es: ¿por qué Dios permite la pandemia, el COVID-19, para que haya muchos muertos alrededor del mundo? No es cosa de Dios, es cosa del ser humano. Pero antes quiero llevarlos al trasfondo histórico. ¿Por qué no llueve en aquel tiempo y por qué Dios da la orden a la naturaleza para que no llueva? Y lo que sucede es que después que el rey Salomón muere, cuando el rey Salomón muere, usted ha leído la historia del rey Salomón y sabe que era el hombre más sabio que había sobre la faz de la tierra, pero que hay un momento en su vida que las cosas materiales, las mujeres, lo limitan, lo doblegan, y después de convertirse en ese hombre sabio, ¿verdad?, con mucho conocimiento, con mucha sabiduría, él viene y cae en idolatría, porque viene y busca mujeres que no eran israelitas, busca mujeres que eran de otros lugares, mujeres que eran egipcias, mujeres que eran griegas, y esta gente tenía sus propios dioses, y él, por caerle bien a las mujeres, él empieza a edificar altar para estos dioses, y empieza a adorar a estos dioses que no eran Jehová. Entonces, cuando Salomón muere, lo primero que sucede es que el pueblo de Israel se divide. Hay una división, y el pueblo de Israel se convierte en dos reinos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur, que comprende Judá y la tribu de Benjamín, más los sacerdotes, la queda reinando el hijo de Salomón, llamado Roboam. Pero el resto de tribus, el resto de ciudades, se van siguiendo a un hombre llamado Jeroboam. Él es el que reina en este lugar, en el reino del norte. Y Dios trata de diferentes maneras para estos dos reinos, que habían surgido como una división después de la muerte del rey Salomón. Y al reino del norte, por ejemplo, posteriormente van a esclavitud con Asiria. Pero el reino del sur, que es Judá, el cual lo reinaba Roboam, se van como esclavos por el imperio babilónico. Babilonia lo lleva por 70 años. Y ese es el trasfondo histórico. Pero yo quiero rapidito, quizás para avanzar, decirles que después que muere Roboam, el reino del norte tiende a desaparecer, pero en el reino del sur empiezan a surgir muchos reyes malos, reyes que irritaban el corazón de Dios, reyes que eran idólatras, reyes que el que iba surgiendo era más malo que el anterior. Y de todos esos reyes que van surgiendo, solo hay uno que es el que se escapa, es el rey Asa. La Biblia dice que hacía las cosas conforme al corazón de Dios, hacía las cosas como a Dios le agradaba. Pero el resto de reyes, dice la Biblia, que hacían cosas malas, eran idólatras, tenían perversidades. Y estos reyes son los que irritan el corazón de Dios. Y quizás rapidito decirles que hay un factor común en estos reyes cuando ellos llegaban a sus reinados, y el factor común era que se inclinaban para hacer el mal ante los ojos de Jehová. Eso le irritaba al Señor, eso no le gustaba a Dios. Pero pasan 6 reyes haciendo lo malo, 5 reyes, a excepción del rey Asa, que hace lo bueno, pero cuando él muere surge otro y empieza a hacer cosas malas. Estoy tratando de llevarlos a la razón del por qué Dios le da la orden a Elías
para que vaya frente a Acab y le diga que ya no va a haber lluvia, que ni siquiera va a haber rocío. ¿Por qué Dios toma esa decisión drástica? Y la razón es que van surgiendo estos reyes malos, reyes que no respetan al Señor, idólatras. Pero quiero llevarlos al séptimo rey, que es el rey Acab. El rey Acab. Pero antes del rey Acab hay un rey que es llamado Omri. Y dice la Biblia, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él. Este Omri es el rey que está antes del rey Acab y es el padre de Acab. Entonces, cuando Omri muere, surge el rey Acab, su hijo. Y este rey Acab es muy conocido porque es el rey más malo que hubo en la historia de Israel. Dice la Biblia que este hombre hizo cosas malas, cosas que desagradaban al Señor. Pero ¿qué fue lo malo que hizo Acab? En primer lugar, la Biblia dice que Acab anduvo en los caminos de Jeroboam. ¿Y cuáles eran los caminos de Jeroboam? Jeroboam, hermanos, cuando el pueblo de Israel se divide, Jeroboam se queda con el resto de tribus, las que no habían decidido quedarse con Roboam. Y resulta que el reino del sur, que estaba constituido por Judá y por la tribu de Benjamín, más los levitas, más los sacerdotes, cada año en la ciudad de Jerusalén, ellos hacían las celebraciones que ellos tenían tradicionalmente las que hacían. Y resulta que Jeroboam, con el resto de tribus, para poder asistir a estas celebraciones tenían que moverse hasta Jerusalén. Entonces Jeroboam, para que estas gentes no se moviera a Jerusalén y que fueran a las fiestas en el pueblo de Judá, lo que hace es que les construye 2 becerros de oro y les dice que estos becerros son los que los sacaron de la esclavitud de Egipto y los hace idólatras, los vuelve idólatras, les obliga a que adoren a esos becerros que él había construido y convierte una vez más o aviva la idolatría que había en este pueblo de Israel, un pueblo idólatra. Entonces dice que este hombre acá anduvo en los caminos de Jeroboam, hacía las cosas que él hacía, era idólatra. Dice además que toma por esposa a una mujer llamada Jezabel, pertenecía a una ciudad, a un lugar donde Dios había prohibido contundentemente a los israelitas que tomaran mujeres de ese lugar, pero él va y toma a Jezabel. Y conocemos nosotros la historia de esta mujer, una mujer mala que dominaba al rey Acab. Pero ¿qué más hizo este rey para que Dios se le irritara el corazón tanto al Señor? Dice que sirvió a Baal, a este dios de los cananeos, un demonio, y lo adoró. Además dice que construyó un altar para adorar a Baal. Quiero que usted me vaya comprendiendo por qué es que a veces suceden cosas que nosotros nos preguntamos por qué sucede esto. Hay un momento que el ser humano irrita el corazón de Dios. El Señor llega un momento que dice, vamos a poner un escarmiento. ¿Y qué más hizo este rey? Dice que construyó una imagen de Acera. Acera, hermanos y amigos, era la diosa de los fenicios, era la diosa de los sirios, era la diosa que tenían los cananeos, la diosa de la fertilidad. Era una imagen que ellos esculpían de una mujer completamente desnuda, la diosa de la fertilidad. Acá, cuando llega al reinado, viene y construye una imagen de Acera. Todo eso es lo que hace. Entonces, hermano, todo eso y lo anterior que hacen los reyes
es lo que irrita el corazón de Dios, es lo que molesta el corazón de Dios. Entonces Dios le da la orden a Elías para que vaya. Es en este momento cuando Elías va y se para frente a Acab y le dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos tiempos. El ser humano irrita tanto el corazón de Dios que llega ese momento en que el Señor toma una decisión y le dice: no va a haber agua, no va a haber ni siquiera rocío. Eso quiere decir que no va a haber agua, no va a haber producción de frutos en la tierra, los alimentos se van a escasear, no va a haber agua, no va a haber comida. Y mire qué tremendo el panorama que venía para este pueblo. Y el paralelo en nuestros tiempos, amigos y hermanos, le damos la respuesta ahora de cuál es la razón del por qué es que dicen muchos, pero es que Dios permite esta pandemia y miles de personas están muriendo alrededor del mundo. En nuestro país ya han muerto como 8, en El Salvador han muerto como 8, en Estados Unidos han muerto miles, en Italia murieron miles, en Francia, en España, en Inglaterra han muerto miles. Y dice: ¿por qué Dios permite esto? Pero es que, hermanos, tenemos que ver lo que está haciendo el ser humano. Tenemos que ver lo que el hombre está haciendo. ¿Por qué es que han irritado el mundo entero el corazón de Dios? ¿Por qué el hombre ha irritado el corazón de Dios? Y una de las razones son las siguientes: el hombre está destruyendo el planeta. Mire qué tremendo, hermano, amigo, usted que me escucha. El hombre está destruyendo la flora, está destruyendo la fauna. ¿Sabe que en África están devastando miles y miles de hectáreas, cortando los árboles y están sembrando palmas? ¿Y sabe para qué hacen eso? Porque de la palma sacan un aceite, el aceite más barato que venden en los supermercados. Y esos aceites, ¿sabe qué es lo que hacen? Provocan el cáncer en las personas, porque es un aceite comestible, pero es uno de los peores aceites que hay. Y cuando usted va al súper y anda buscando las ofertas y lea la viñeta de qué tipo de aceite es, y ahí dice aceite de palma. ¿Sabe qué ha hecho el ser humano? Para poder tener ese aceite han tenido que talar miles y miles de hectáreas. ¿Y sabe qué provoca eso? Provoca que haya problemas de efecto invernadero en el planeta Tierra. La capa de ozono se daña y el ser humano no le importa con tal de lucrarse, pero eso está haciendo el ser humano. Todo eso irrita el corazón de Dios. ¿Sabe qué más? El ser humano está maltratando al ser humano. Nosotros, basta que usted se siente a ver las noticias y se va a ver frontera de México, Estados Unidos, gente de Centroamérica, gente de Asia, que llegan a esos lugares y los carteles de México violan a las mujeres, violan a las señoritas, matan a los hombres, matan a los niños. Eso es lo que está haciendo el ser humano, y eso irrita el corazón de Dios. Irrita el corazón de Dios. Y no solo en América pasa eso, también pasa en Europa. La gente de África queriendo emigrar para estos grandes países de Europa, y pasa lo mismo, son violadas las mujeres, los hombres los matan en Europa, en frontera. El hombre destruyendo al hombre. Todas esas cosas malas, así como en el tiempo antiguo que les relaté hace un momento, el hombre hace cosas malas. Y luego nos preguntamos por qué Dios permita esta pandemia, por qué Dios permite esto. No, tenemos que hacer un autoanálisis. Y el hombre está destruyendo el planeta Tierra. Hoy, con esta cuarentena del mundo entero, el planeta ha descansado. Se ha descubierto que la capa de ozono se ha medio mejorado, porque los carros no han andado fluyendo en las carreteras como antes. Han dejado de producir el dióxido, han dejado de producir ese humo que es lo que daña la capa de ozono. Entonces es bueno que
que nosotros le pongamos una miradita a todo esto. Sabe que hay otra cosa que irrita a Dios y que estamos viviendo en este tiempo. Y es que hay celulares, hay computadoras alrededor del mundo. Y la pornografía está haciendo un gran efecto. Jóvenes que si usted les revisa los celulares, los andan cargados de enlaces de sitios pornográficos. Y es lamentable decirlo, pero hay muchos jóvenes, y no solo jóvenes, sino también adultos, que si usted quisiera revisar sus teléfonos, aún gente que están yendo a las iglesias, que los andan cargados de pornografía. Eso irrita el corazón de Dios. Eso hace que el Señor a veces tome decisiones y que tenga que hacer un escarmiento en la gente. Hemos visto grandes ciudades que han sido devastadas. Nueva York es una de ellas. Y en Estados Unidos hay otras ciudades como Las Vegas. Pero cuando usted empieza a ver qué es lo que hay en esas ciudades, nos damos cuenta que son ciudades que están llenas de juegos de azar, bares, casinos, y todo eso irrita el corazón de Dios. Alemania, Francia, Inglaterra, España son lugares que han ofendido a Dios, son lugares que han blasfemado contra el Señor. Entonces, amigos y hermanos, esto es lo que irrita el corazón de Dios. Entonces el Señor dice: voy a darles un escarmiento para que nosotros entendamos quién es el que manda, si el ser humano o Dios. El Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, ese es el que tiene control de la naturaleza y de todo lo que existe. El Señor se para en la barca cuando los discípulos están afligidos, preocupados, y el Señor se para, extiende sus manos y le da la orden a la tempestad para que se calme, y la tempestad se calma. Él es el Dios que tiene control sobre todos los elementos de la naturaleza. Y por eso le dice a Elías: no te preocupes, vas a ir al arroyo de Kerit a pasar un tiempo allí solo, en cuarentena, pero hay agua para que bebas. Y yo he dado orden a las aves, a los cuervos, para que por la mañana te lleven pan, para que por la mañana te lleven carne, y que por la tarde te lleven pan y te lleven carne, y no te va a faltar el alimento. Amado hermano y amigo que me está viendo en este momento, usted ha estado encerrado quizás en su casa, pero la cuarentena tiene un propósito de parte de Dios, y la cuarentena es salvarlo, protegerlo de algo malo. A Elías lo estaba salvando de que no iba a haber alimento en ese lugar, porque no iba a haber agua, la tierra no iba a producir fruto, pero el Señor lo manda para ese lugar, un lugar de resguardo, un lugar donde el Señor tiene control y tiene cuidado de Elías. Y ahora usted está en su casa, yo estoy en mi casa. Podría estar predicando en el templo con los hermanos, gritando aleluya, gritando amén, pero tenemos que estar en nuestras casas. Pero es el mejor lugar donde Dios nos tiene resguardado. Es el lugar donde siempre el Señor va a poner provisiones. Siempre hay algo que comer en su casa. Hay promesa en la palabra del Señor y yo la creo. Así es que esto que está sucediendo, déjeme decirle que el Señor tiene muchas promesas. Y el Señor dice: no te dejaré ni te desampararé. Debe de creer esa promesa. El Señor lo tiene en cuarentena y lo guarda, porque afuera anda el ángel de la muerte. Y el Señor le dice: quédate en casa, no salgas, porque afuera puedes contagiarte, anda el virus, y el virus es la muerte. A Elías le dijo: vas a quedarte en el arroyo de Kerit, no te preocupes, yo voy a darte de beber y voy a darte de comer. No vayas a ir allá, porque allá hay escasez, hoy no hay agua en ese lugar. Hermanos, nosotros tenemos que entender los propósitos de Dios y tenemos que ser pacientes, porque hay cosas, hay misterios en la Biblia que nosotros no los entendemos. Nunca la vamos a entender, ni siquiera los grandes eruditos bíblicos. Hay cosas que nosotros tenemos que tener paciencia. Nunca confronte a Dios: ¿por qué, Señor, dejaste que esta gente se muriera?
Es mejor ver el entorno y ver qué es lo que está haciendo el hombre. ¿Qué hace el hombre para provocar el corazón de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el ser humano para irritar el corazón de Dios? El corazón de Dios se irrita cuando nosotros hacemos las cosas malas. Cuando el ser humano va de continuo al mal, así como lo hacían los reyes, que le decía anteriormente. Y en la palabra del Señor encontramos unos textos extraordinarios, textos maravillosos. Y el Salmo 91 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, dice el Salmo 91. Y oiga esto, amigo y hermano que me está viendo y escuchando en este momento: ni mortandad que en medio del día destruya. El salmista pareciera que estaba viendo el tiempo que nosotros estamos viviendo. Pareciera que el salmista estaba sentado en un lugar, en un cerro, y estaba viendo al mundo entero, y estaba viendo la pandemia del COVID-19 dañando, matando a la gente. Y dice, da una palabra de esperanza a los que creemos en el Señor, y dice: ni mortandad que en medio del día destruya. En otras palabras, está diciendo: bajo las alas del Señor estarás seguro. Qué maravillosa es la palabra del Señor. Dios nos da a nosotros palabras extraordinarias. Entonces, hermanos, amigos, Dios le dice a Elías: vas a ir donde Acab y le vas a predecir esto que te estoy diciendo. Pero tú no te vas a quedar en este lugar. Quiero que te vayas al arroyo de Kerit. Y el Señor lo manda ahí, a ese lugar. Lo manda a un lugar donde había agua. Lo manda a un lugar donde Él se preocupa de mandarle a los cuervos para que le llevaran comida, para que le llevara pan, para que le llevara carne. Es seguro 100% que por más complicado que esté la situación allí en su casa, hoy en la cuarentena que esté pasando en su casa, siempre hay algo que comer. Una libra de frijoles quizás, pero tiene mucho hierro, tiene proteínas. Quizás un medio cartón de huevo, pero hay que comer. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nunca desampara a sus hijos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor siempre nos provee a nosotros. Así es que en este momento que estamos pasando, momentos de preocupaciones, momentos de aflicción, el Señor nos dice a nosotros que el lugar más seguro es su casa. Es su casa. En la calle anda el ángel de la muerte a través de ese virus y anda llevando desolación. Así es que quizás a manera de conclusión decirles que Dios tiene control de todo. El Señor tiene control sobre las aves. Él les ordena a los cuervos. Muchos quieren distorsionar la Biblia y quieren decir que los cuervos tienen otro significado. Pero este es un cuadro, este es un texto bíblico donde el Señor nos deja ver que Él tiene control sobre cualquier cosa en la naturaleza. Tiene control sobre la tempestad, tiene control sobre la enfermedad, tiene control sobre los animales, en este caso sobre las aves. Estos cuervos me lleva al texto bíblico cuando dice que en el arca de Noé manda un cuervo para que vaya a ver si el agua ya se había secado fuera del arca. Y ahora Dios le ordena a los cuervos para que le lleven de comer a Elías, el gran profeta Elías. Y el Señor le manda carne y le lleva pan al profeta Elías. Significa, amigos y hermanos, que Dios
provee. Y por eso el tema de esta tarde es: Dios proveerá, porque estoy seguro 100% que el Señor le va a proveer a usted ahí en su casa. El Señor le va a proveer lo que usted necesita. El Señor le va a proveer salud ahí donde está usted. El Señor le va a proveer los alimentos necesarios, lo que usted necesita para su familia. Por eso yo quiero decirle que en cualquier situación en que usted se encuentre, debe de adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debe de adorar el nombre del Rey de Reyes. Debe de inclinarse ante nuestro Señor Jesucristo. Debe de arrodillarse ante nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos ayuda. Él es el que nos sustenta en los tiempos de preocupación, en los tiempos de aflicción.